Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer el tema de sucesiones regresivas. Entonces, sucesiones regresivas, su mismo nombre lo dice regresivas. En este caso vamos a trabajar con el método que se llama el cangrejo. No sé si ustedes ya lo han escuchado, pero vamos a utilizar ese método para resolver los problemas que nos van a dar ahí como tarea y los ejercicios de clase. Entonces, aquí nos dice, este método nos permite encontrar la solución de un problema de forma rápida. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. No se conoce la cantidad inicial, hay varias operaciones sucesivas, es decir, después de una operación, por ejemplo, se lo multiplico por 5, luego le sumo 6, finalmente me queda, por ejemplo, 20, y así. Esas palabras me indican que hay operaciones sucesivas. Luego me dice, se conoce la cantidad final. Como ya les dije, por ejemplo, me queda 20 o finalmente 20. Y algunas palabras así parecidas. ¿Ok? Luego me dice, ¿qué es lo que debemos hacer? Siempre colocar lo que queda, ir de atrás hacia adelante, en forma inversa. Es decir, donde termine el problema, de ahí debemos regresar al inicio. Y vamos a encontrar el valor de X, chicos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio. Me dice, si a cierto número lo multiplicamos por 5, luego le agregamos 7, después lo dividimos entre 4, para al final obtenemos 13. ¿Cuál es el número inicial? O sea, ¿cuál es el número inicial, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a empezar desde el final. Desde el final, chicos, ¿ok? Me dice que al final me queda 13, ¿no es cierto? 13. Entonces, vamos a poner aquí 13. 13, pero ese 13, aquí me dice división, ¿no es cierto? Lo dividimos entre 4 meses. Entonces, como me dice división, sería por 4. Por 4. Por 4. Entonces, cerramos aquí, porque me dice que al final se divide entre 4. Eso significa, como me dice, lo divides entre 4, significa que en la situación inversa lo vamos a multiplicar. Luego me dice, esto le agregamos 7. Eso significa que le vamos a quitar 7. Le vamos a quitar 7 a ese número. Y me dice, antes de eso lo multiplicamos por 5. Entonces, lo vamos a dividir todo ya entre 5. Todo el número entre 5, chicos, ¿ok? Todo el número entre 5. Y esto será igual a mi número que yo quiero hallar. Vamos a ponerle que ese número que yo quiero hallar es, por ejemplo, n. Puede ser cualquier número, x, n, cualquiera. Ustedes le pueden poner. Entonces le voy a poner n. Acá es igual n, ¿no es cierto? Entonces acá que tengo 13 por 4 me quedaría 52, ¿no es cierto? 52. Menos 7 sobre 5, ¿no es cierto? Disculpen, chicos, ahí le he puesto sobre 4. No, es sobre 5. Sobre 5, ¿ok? Y eso me queda igual a mi número n. ¿De cuánto sería esto? 52 menos 7 sería 45, ¿no es cierto? 45. Entonces acá voy a poner 45. Y luego dividido entre 5, ¿no es cierto? Dividido entre 5. Y eso me da igual a n, ¿no es cierto?
Entonces 45 entre 5, ¿cuánto me sale? Entonces n sería igual a 9, ¿no es cierto? Ahí ponemos 9, sería igual a n. Ese sería mi número inicial. Entonces la clave sería la clave E, chicos, ahí. La clave E, 9. Ok, entonces de esa forma nosotros vamos allá, chicos, retrocediendo desde el final. Y la operación que está ahí, inversa. La operación inversa sería, dice dividimos, entonces nosotros vamos a multiplicar. Dice agregamos, vamos a restar. Dice multiplicamos, dividimos, pero ya todo ese número que me dan ahí. ¿No es cierto? Entonces vamos al segundo problema. Voy a eliminar esto. Vamos al segundo problema. Ok, segundo problema, ¿qué me dice? Me dice, cada vez que Lucho se encuentra con Vanessa, este le duplica el dinero a Vanessa. Y dice, y Vanessa le da un sol, ¿no es cierto? Vanessa le va a dar un sol. Si un día se ha encontrado 2 veces, luego de las cuales Vanessa tiene 9 soles, ¿no es cierto? O sea, después de esas 2 veces. Entonces vamos a ver aquí, vamos a poner el final. Me quedan 9 soles, me dice, ¿no es cierto? Si se ha encontrado 2 veces, dice, cada vez que se encuentra, este le duplica el dinero a Vanessa. Y Vanessa le da un sol. O sea, entonces Lucho le da 2x, por ejemplo. Y Vanessa le da un sol. Entonces sería 2x menos 1. Algo así, chicos. Voy a ordenarlo de nuevo. Voy a ordenar para que sea más ordenado. Vamos a hacerlo de forma más ordenada. Me dice, a ver, cada vez que Lucho se encuentra con Vanessa, este le duplica el dinero a Vanessa. Ya. Y Vanessa le da un sol. O sea, por ejemplo, acá vamos a poner Lucho, Lucho, Lucho. Y abajo vamos a poner Vanessa. Vanessa. Lucho y Vanessa. Ahí. Entonces, Lucho sería como, a ver, me dice, se encuentra con Vanessa. Si este le duplica el dinero a Vanessa y Vanessa le da un sol, entonces, a ver, vamos a hacerlo de forma gráfica. Aquí voy a dejar compartir. Ya, entonces de forma gráfica vamos a hacer aquí. Aquí, Lucho le da a Vanessa, ¿no es cierto? 2x, porque le duplica, me dice. Suponiendo que Vanessa tiene x, le va a duplicar. Y Vanessa le da un sol, ¿no es cierto? Le da un sol. Entonces, lo que tiene Vanessa en ese día sería 2x menos 1, ¿no es cierto? Porque ella recibe 2, entonces sería 2x 2x menos 1. 2x menos 1. Ese es si se encuentran una vez, ¿no es cierto? Luego,
Ya, chicos, entonces luego, ese es cuando se encuentran una vez. ¿Y qué pasa si se encuentran otra vez? Vanessa tendría esta cantidad, ¿no es cierto? Esta es la cantidad que le queda a Vanessa. Porque ella recibe 2x y da un solo, entonces le queda 2x menos 1. Ese es en una vez. En la segunda vez, Vanessa, vamos a poner aquí Vanessa. Vanessa, Vanessa, ¿qué tendría? Sería igual a qué. Si otra vez le duplican el dinero y le restan 1, sería Vanessa tendría el doble de lo que ya tenía, ¿no es cierto? El doble de lo que ya tenía. ¿Cuánto tenía 2x menos 1? Ahora tendré el doble de eso, de 2x menos 1, de 2x menos 1. Todo eso restado con 1, ¿no es cierto? Porque es el doble de lo que tenía y ella le va a dar un sol a Lucho. Este es en la segunda vez. Entonces, como se encontraron dos veces y al final me dice, de las cuales al final Vanessa tiene 9 soles. O sea, esta cantidad va a ser igual a 9, porque esa es la segunda vez que se encuentra con Vanessa. Entonces acá multiplico, 2 por 2 sería 4x, 2 por menos 1 sería menos 2, menos 1, ¿no es cierto? Igual a 9. Entonces el menos 2 y el 1 pasan al otro lado a sumar. Y me quedaría 4x igual a ¿qué? 4x igual a 12, ¿no es cierto? Si los paso a sumar más 1 y más 2, entonces x, ¿cuánto sería? X sería igual a 3. ¿Ok, chicos? Eso es lo que tenía Vanessa al inicio. Pero Lucho le duplicó el dinero, ¿no es cierto? O sea, Vanessa al inicio tenía X. Entonces Lucho le duplicó el dinero, tendría 2X, pero ella da un sol, se quedaría con 2X menos 1 el primer encuentro. Luego Lucho le duplica ese dinero, que sería 2 por 2X menos 1, y ella da un sol de todo eso, entonces sería menos 1. Y eso sería igual a 9 porque se queda con 9 unidades, 9 soles. Luego reemplazamos, esto multiplicamos y hallamos el valor de X. Y esa es la cantidad inicial que tenía Vanessa. En este caso, podemos hacer de esa forma, creo, más ordenada que hacer la del cangrejo, que sería un poco más, bueno, más difícil, creo yo, de entender. Pero vamos a ver de acuerdo a eso, de qué forma lo entendemos mejor. En algunas es fácil aplicar el cangrejo, en algunas aplicar esto de acá. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar y vamos a la siguiente. Ejercicio 3 me dice, a un número positivo lo dividimos entre 2. Al resultado le elevamos al cuadrado, al número se le divide entre 4 y a dicho resultado extraemos la raíz cuadrada obteniendo finalmente 5. Entonces, chicos, acá sí aplicamos la del cangrejo, ¿no es cierto? Me dice la raíz cuadrada obteniendo 5. Entonces, ese 5 que queda al final lo vamos a poner aquí, 5. A 5 no le vamos a poner la raíz cuadrada, sino lo vamos a elevar al cuadrado, chicos. 5 al cuadrado. Todo lo contrario de la raíz. Y dice, y se le divide entre 4. Entonces, si se le divide entre 4, esto significa multiplicación por 4. Luego me dice, al resultado se le eleva al cuadrado. Al resultado se le eleva al cuadrado. Entonces, ahí tenemos, como me dice, se le eleva al cuadrado. Cuadrado, ya.
Y dice, entonces eso será igual a 5 meses, ¿no es cierto? Entonces, como me dice potencia, ¿no es cierto? Porque en meses se le eleva al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que le vamos a sacar la raíz cuadrada. Todo lo contrario vamos a hacer aquí, regresando. La raíz cuadrada. Luego me dice, lo dividimos entre 2. Entonces, eso significa que lo multiplicamos por 2, ¿no es cierto? Todo ese resultado de la raíz vamos a multiplicar por 2. Y esto será igual a ¿qué? A un valor que le puedo poner, por ejemplo, m. Mi número inicial puedo ponerle, no le pongo x para no confundir con signo por, chicos. Le he puesto m, ese va a ser mi número, entonces yo digo la raíz de 5 al cuadrado sería 25, por 4 sería 100, ¿no es cierto? Raíz de 100, de frente le vamos a poner raíz de 100, por 2, ¿no es cierto? Por 2. Ese 2 está fuera de la raíz, chicos, ¿ok? Por 2 igual a m. Entonces acá sería 10 por 2 igual a 20, ¿no es cierto? Igual a 20. Igual a m. Ahí vamos a poner m. Claro que sale 20 el valor de m, pero acá es m, chicos, ¿ok? Entonces acá sería 20. 20 es mi valor de m. Aquí hemos aplicado el método del cangrejo, ¿no es cierto? Porque desde el final hemos regresado desde el 5, me dice. 5 le extraemos raíz cuadrada. Entonces lo contrario de la raíz cuadrada, ¿quién es? El 2, ¿no es cierto? Lo elevamos a la 2. Luego me dice, se le divide entre 4, se multiplica por 4. Luego dice, se le eleva al cuadrado. Lo contrario de elevar al cuadrado es sacar la raíz cuadrada a todo eso. Y dice, y antes de eso dice, al resultado luego lo dividimos entre 2, ¿qué significa? Multiplicar por 2. Y eso sería el número positivo m. ¿Ok, chicos? Entonces, ese sería mi valor, la clave A. Entonces, vamos a eliminar eso y vamos al siguiente ejercicio. Y acá tenemos dos ejercicios, ¿ok? Ya, chicos, acá tenemos dos espacios para hacer. Entonces me dicen la 4, el número se le multiplica por 3 a un número, se le resta 8 y luego me dice se multiplica por 5, se le divide por 8, se le eleva al cuadrado, se le resta 171, obteniendo 729. Entonces, ¿qué vamos a poner? Ok, vamos a poner aquí, me dice se le resta 171, entonces vamos a poner acá 729 es lo que me queda al final. Me dice se le resta, ¿no es cierto? Entonces lo contrario de la resta es la suma. Más 171. 171. Me dice se le resta. Se le eleva al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, elevar al cuadrado significa sacar la raíz cuadrada de todo eso. Luego me dice se le divide por 8. Eso significa multiplicar por 8, chicos. Multiplicar por 8 toda esa raíz. Luego dice, antes de donde me dice se le divide, dice se multiplica por 5. Entonces, eso significa que todo esto va a estar dividido entre 5. Ya, luego me dice, se le resta 6, ¿no es cierto?
se le multiplica por 5, es decir, se le divide entre 5. Y dice se le resta 6, o sea, acá le voy a sumar 6. Más 6. ¿Qué más dice? O sea, se le resta 6. Lo contrario sería se le suma más 6. Se le multiplica por 3, dice, al número m. Entonces, eso de que se le multiplica significa que a todo lo voy a dividir, ¿no es cierto? A todo, este paréntesis, entre 3, ¿no es cierto? Entre 3. Y eso va a ser mi número que me pide. Acá le voy a poner un número, por ejemplo, el número n, igual que en el anterior. Vamos a poner n. Entonces, 729 más 171 sería 900, ¿no es cierto? 900. 900. La raíz de 900, chicos, por 8, ¿no es cierto? Por 8. Todo esto entre 5. Todo esto entre 5, ¿no es cierto? Todo esto entre 5. Acá, más 6. Más 6. Y todo eso entre 3, ¿no es cierto? Punto y punto. Esto es igual a n, ¿no es cierto? Entonces, la raíz de 900, ¿cuánto es, chicos? Sería 30, ¿no es cierto? 30 por 8 entre 5. 30 por 8, acá sería 8, chicos. 30 por 8 entre 5. Entre 5, ¿ok? Todo eso más 6. Y entre 3. Ese va a ser el proceso que debo seguir. Entonces, chicos, acá sería, disculpen, acá sería sobre 3, o sea, entre 3 igual a n. Entonces, 30 por 8 sería 240. O 30 entre 5, ¿cuánto es? 6, ¿no es cierto? Por 8, 6 por 8 arriba sería 48. Entonces, esa división le va a salir 48 más 6, ¿no es cierto? Más ese 6 que aparece ahí. Y todo eso entre 3, chicos, ¿ok? Ahí sería 3 igual a n. 48 más 6, ¿cuánto me sale, chicos? Sería 54, ¿no es cierto? 54 y entre 3. ¿Cuánto sería 54 entre 3? Sería igual a n. Sería 18, ¿no es cierto, chicos? Sería 18. Y esa es la clave del valor de n. Entonces sería la clave de. Ya, chicos, acá está la clave de. D sería igual a 18. Ese resultado sale. Hacemos todo al inverso. Empezamos del final hasta llegar al inicio. Ya, chicos, entonces ahí terminamos ese problema y voy a resolver el siguiente. ¿Ok? Voy a borrar. Ya, ahora voy a resolver el ejercicio 5 también aquí en esta parte. ¿Ok?
El ejercicio 5 me dice, a un número se le extrae la raíz cuadrada. Después de agregarle 1, al resultado se la multiplica por 3 y se obtiene 12. Entonces ahí me dice, también tenemos ahí para aplicar el cangrejo, ¿no es cierto? Ya chicos, entonces me dice que al final se obtiene 12, ¿no es cierto? Vamos a poner el 12. 12 me dice, anterior de eso se le multiplica por 3, entonces eso significa que voy a dividir entre 3, ¿no es cierto? Entre 3. Ya, luego me dice, al resultado se multiplica por 3 después de agregarle, o sea, esto significa, si me dice agregarle, le tengo que restar, ¿no es cierto? Le resto menos 1. Después de agregarle 1, se le extrae la raíz cuadrada, me dice. Entonces, lo contrario de la raíz cuadrada es que a todo esto lo vamos a elevar al cuadrado y eso será mi valor de mi número n. Entonces, 12 entre 3, ¿cuánto sería? 4, ¿no es cierto? 4 menos el 1 que está ahí, todo eso elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Eso será igual a n. Entonces, 4 menos 1, ¿cuánto es? 3, ¿no es cierto? 3 al cuadrado, igual a n. ¿Cuánto sale n? Sería 9, ¿no es cierto? 9 igual a n. ¿Hay clave 9? No, ¿no es cierto? Entonces, ninguna de las anteriores sería la clave. Y ya está, chicos. De esa forma van a resolver ustedes. Regresando desde el último hasta el inicio. Y al inicio le ponen cualquier número, sea n, x, cualquier letra le pueden poner ustedes. Y hallan ese valor. Ok, chicos. Hasta luego. Eso ha sido todo. Por favor, me envíen su tarea. No se olviden de su tarea. Hasta luego, chicos.